Capítulo 10 de Hebreos, versículo 1, leemos: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace mención de sus pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y leemos el verso 15 y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Puede tomar su lugar alabando a Dios. Manténgase atento a lo que Dios quiere hablarnos en este día. Gloria al Señor. Reiteramos la bienvenida a los visitantes de hoy, presenciales, y los que nos visitan a través de los medios de comunicación. Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero hablarles acerca del tema: el Cordero perfecto. Una breve reseña de lo que es un cordero, aunque es el del conocimiento de la mayoría de las personas. Un cordero es un hijo o el hijo de una oveja. Se le llama cordero
hasta la edad aproximada de 1 año. Después de esta edad pasa a ser un cordero adulto y se le conoce con el nombre de carnero y está clasificado dentro del ganado ovino. La palabra nos habla acerca de los incontables sacrificios que fueron hechos en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, como ya acabamos de leer en estos textos de la palabra. En el Antiguo Pacto se sacrificaban ovejas, corderos, cabras, becerros, muchos animales, inclusive hasta palomas. Cuando la familia o la persona era muy pobre, no tenía con qué comprar un cordero, una cabra y mucho menos un becerro. Entonces recurrían a el sacrificio de una paloma para que esa sangre fuera lanzada, rociada sobre los culpables. Pero fueron incontables los sacrificios. Podemos hablar de millones y millones de animales sacrificados cuya sangre fue lanzada sobre los culpables y el pecado nunca se borró. Nunca se borró. En primer lugar, porque la sangre del hombre estaba contaminada. El problema no eran las espaldas ni la cabeza de la persona. No era simplemente el corazón, su alma, su espíritu. Era su propia sangre, una sangre contaminada. Desde el momento en que el primer hombre pecó, la Biblia enseña que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por ese hombre pasó a todos los hombres. Es decir, que en la sangre de aquel hombre contaminado, todos los que iban siendo engendrados e iban naciendo, nacían con un virus llamado el virus del pecado. Y ese virus traspasó a todos los seres humanos hasta el día de hoy. Y cuando la sangre de aquellos animales que eran sacrificados caía sobre ellos, el pecado no se podía borrar. Porque se necesitaba una sangre totalmente santificada, pura, limpia, sin contaminación, sin pecado, sin mancha, que pudiera limpiar la vida de la persona donde esa sangre cayera, fuera aplicada. Nuestra sangre, cualquier gota donde caiga es una mancha. Y hay piezas de ropa que cuesta quitarles esa mancha de una gota de sangre. Pero la sangre de Cristo, una gota, puede limpiar cualquier tipo de mancha. Y no es una gota,
La sangre de Cristo es una fuente. Una fuente. Una fuente que limpia no solamente el pecado de la sangre nuestra, sino el pecado del alma, el pecado del espíritu, el pecado de sus ojos, el pecado de su corazón, el pecado de su mente, el pecado de todo nuestro ser. Aleluya. Eso merece levantar las manos, abrir la boca y declarar la alabanza a su nombre. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. La sangre de Cristo puede limpiar de todo pecado. No pierda esta parte, pero le voy a leer lo que está escrito en la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia, el capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la efectividad del poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y se supone que la persona que se arrepintió de sus pecados, que se convirtió a Jesucristo, no volvería a pecar. Se supone que ningún cristiano real, verdadero, debería descarriarse jamás. ¿Quién es el que se descarría? El creyente que no es verdadero. El que no es verdadero se descarría. Y hay personas que en el año se descarrían 14, 15 veces. O sea que no le alcanzan los meses para descarriarse mensualmente. Yo no sé, pero la palabra dice que no hay otro sacrificio por el pecado. Eso es lo que la Biblia dice, que no hay otro sacrificio por el pecado. Que una persona, después de haber conocido y después de haberse arrepentido y después de haberse santificado, Dios envía, oiga lo que le voy a decir, sus pecados a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Pero si después del Señor mandar la tonelada de pecados, de inmundicia a lo profundo de la mar, el individuo vuelve a caer y vuelve a pecar y vuelve a corromperse. Tendrá que buscarse otro Cristo. Que no existe. Por eso usted que está firme, jovencito, usted que está firme, la Biblia dice que el que ha puesto la mano en el arado y vuelve su mirada hacia atrás, o sea, vuelve a descarriarse, no es apto para entrar en el reino de Dios. Si Dios le dio esa oportunidad, después de haberse descarriado, le dio esa oportunidad de reconciliarse, hermano, y vuelve a caer
y sigue cayendo, lo mejor que usted puede hacer es pedirle al Señor que se lo lleve en el momentito que acaba de reconciliarse, lo corte y lo traslade. Así es. Alabado sea el Señor. Porque si después de haber reconciliado todavía no coge vergüenza, no queda otro sacrificio por el pecado. ¿Sabe qué queda? Una horrenda expectación de juicio, de ardor que ha de consumir a los desobedientes, a los que han pisoteado la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Por esa razón, hermano, Cristo Jesús nos limpió y nos limpió una vez para siempre. Y si usted nunca se ha descarriado, y máxime si nació dentro del Evangelio y nunca se ha descarriado, cuídese, cuide su vida, cuide su alma, que mantenerse ahí es una lucha, es una batalla. Mantenerse dentro de la fe es una batalla. Ahora, mantenerse descarriado no cuesta nada. Lo único que le va a costar es la eternidad. Lo único que va a ser es un vecino y un habitante del infierno eterno. Pero descarriarse, quitarse de la vida cristiana, no le cuesta a nadie absolutamente nada. Solamente descuídese y ya el enemigo le dará un golpe fatal, mortal y eterno. Poder en el nombre de Jesús. Por eso, el diablo, que es experto en teología, ¿cuántos saben que Satanás es experto en teología? Se inventó una doctrina hace muchos años. Una doctrina llamada la predestinación, declarada como salvo, siempre salvo. ¿Y qué es eso? Que una vez usted recibió a Cristo, puede seguir borracho, prostituto, degenerado y es salvo. Puede seguir matando gente si es sicario y es salvo. ¿Por qué es salvo? Porque dice, yo ya recibí a Cristo. Y esas doctrinas se promulgaron acá en este país y en el mundo entero. Y mucha gente dice, yo soy salvo, así viva como viva, ande como ande. Creen que la salvación se firmó una escritura irrevocable. Pero eso no es cierto. El Señor habla de borrar y de no borrar su nombre del libro de la vida. El Señor dice que al cielo, a la nueva Jerusalén, a la patria celestial, entrarán solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente. No alguien que levantó la mano y dijo, yo soy cristiano. Usted puede decir que es cristiano y desaparecerse semanas y semanas de un templo y decir que es cristiano. Eso no es cristiano nada, hermano. Ese es un cristiano chatarra. Tal vez a usted le caiga duro esa pedrada, pero así es.
Es que yo tengo hambre en mi alma. Mi alma tiene hambre, tiene sed de Dios. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? Si mi alma tiene hambre, no se puede dar el lujo de desaparecerse de un templo 15 días, un mes, vagando y siéndole mal ejemplo a su propia familia. Siéndole mal ejemplo a su propia familia. El Cordero perfecto, alabado sea el Señor, fue sacrificado por nosotros. Aleluya. Fue imposible que esos sacrificios pudieran quitar el pecado. Fue imposible. La gente seguía pecando y recordaban cada año su pecado, su maldad, porque ahí estaba dentro. Era simplemente un paliativo, una píldora para calmar el cáncer, pero el cáncer estaba dentro. Fue imposible hasta que fue ofrecido el perfecto Cordero de Dios. A Él sea gloria. A Él vinimos a adorar aquí, hermano. Aleluya. El cual con un solo sacrificio fue suficiente para limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Y esto que está escrito acá en los versículos que leímos, alabado sea el Señor, dice el verso 4 del capítulo 10 que ya leímos: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No los pudieron quitar. Y sabe una cosa, que ni siquiera la sangre de otro ser humano, cualquiera podría decir: bueno, yo voy a morir por mi hijo que es rebelde, voy a morir por él. Puede morirse y posiblemente puede Dios resucitarlo y volver a morir, y no lo limpia, porque esa sangre está contagiada. Mire, hay enfermedades que afectan médicamente la sangre de la persona. Hay enfermedades, muchas, y cuando va a querer donar sangre, le hacen un historial, una investigación. Usted no ha tenido tal y cual y aquella otra enfermedad. Y si dice que tuvo SIDA, la sangre ya quedó con XX. Y no solamente que fue sidoso, pudo tener otras enfermedades que afectaron la sangre. La única enfermedad que los científicos en la medicina no pueden detectar es el virus contagioso del pecado. Ese no lo pueden detectar. Ese lo detectó el cielo. Y por eso la sangre nuestra solo se santifica
con la sangre de Cristo. Ninguna otra sangre. Lo que quiere decir que alguien podía morir por otro, porque lo ama demasiado, demasiado. Lo quiero, lo amo. Entonces voy a morir por él. Y mi sangre lo va a redimir. No lo redime. Por eso cuando Cristo fue anunciado su nacimiento, el ángel del cielo dijo claramente: el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, al cual el Espíritu Santo hará sombra y será engendrado por el Espíritu Santo, no por obra humana. José era ahí un cuidandero de María. Después que Cristo nació, si se casaron, si se fueron a vivir los dos, ya es otra historia. Pero antes, esa mujer no había conocido varón. No había conocido marido, ni marinovio. Aleluya, se quedan como muy callados ustedes. Alabado sea el Señor. No había conocido. Y entonces la sangre, que quien la produce es el varón, el que engendra no es la mujer, es el hombre, fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y esa sangre no era humana, era una sangre inmaculada, celestial, transmitida de Dios a su Hijo. Y el diablo sabe eso y le tiene terror a la sangre de Cristo. Le tiene terror. Por eso la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.